Entonces, primero entender que el dolor no es algo normal. Entonces, si tú tienes un dolor cuando corres, no es normal, sería interesante que acudas. Yo te voy a mirar con muchas lupas, evidentemente te voy a encontrar algo. Pasa lo mismo, tú puedes tener un componente biomecánico que no funcione bien y lesionarte, o puedes tener un montón y no lesionarte nunca. La pronación y la supinación son movimientos naturales del pie. Entendemos que el pie plano puede ser fisiológico también. Hay niños que tienen un pie plano que no genera patología a largo plazo. Fasciosis plantar, que es lo que se llama fasciosis plantar, es muy frecuente, es una lesión muy frecuente, la tratamos muchísimo. Las chanclas, este tipo de calzado muchas veces genera esta lesión. Mucha gente tiene pensado como, hey, no tengo tiempo para hacer deporte, salgo a correr y ya. Y a veces ahí está el mayor riesgo de lesión. Sí, y este por aquí. Así de rápido, así de rápido. Lo colocas. Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Con Tu Life. Un podcast dedicado en profundidad a hábitos saludables, vida sana en general, a cuidar nuestro cuerpo. Hoy va a ser un capítulo bastante espectacular, así que no se lo pierdan porque tenemos muchas cositas. Y nuestra invitada, aparte de ser increíble, es una auténtica valiente y ahora les contaré, ella se ríe, y ahora les contaré por qué. Josefina Toscano, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece? ¿Eres seguidora de podcast? ¿Te gusta ver los podcasts? Sí, me Pues encanta. olvida todo lo que has visto hasta ahora. Olvida todo, porque mira, para empezar, aquí tenemos agüita, tenemos nuestra comida. ¿Dónde has visto un podcast donde se coma? Muy bien, muchas gracias. Nada, Bien aquí nutridos aquí. te vamos a tratar bien, ya que has venido hasta aquí, te vamos a tratar bien. Nada, cuéntanos, Josefina Toscano, ahora te voy a decir por qué eres valiente. Cuéntame, Te voy aunque a ya lo contar- sé. Te voy a contar por qué eres valiente. ¿Cómo es posible que te hablen unos locos por internet? Te hablen unos locos por internet y te expliquen, bueno, un proyecto en Dublín, porque esto está grabado en Dublín, este podcast. Doy fe, doy fe. Te hablamos por Instagram, te decimos, te presentamos el proyecto que tenías que venir de Barcelona hasta Dublín a hacer un podcast con dos chicos que realmente ni siquiera conoces. ¿Cómo te atreves a eso? ¿Eres valiente o estás un poquito loquita? A No ver. lo sé. Lo de valiente, mira, te lo agradezco. Y lo de locura un poco también, pero en realidad es que me habéis dado muy buena espina, me gustó mucho la idea, me gustó mucho el proyecto y me habéis seducido, chicos, y aquí estoy. Genial. Bueno, es importante porque, bueno, tú te llamas Josefina Toscano, pero todo el mundo te conoce como José, ¿verdad? Exactamente. Entonces te llamaremos José en todo el Claro. podcast, ¿verdad? Perfecto. Bueno, cuéntanos algo sobre ti y a qué te dedicas. Bueno, eso, mi nombre es Josefina Toscano Hernández, soy argentina, vivo en Barcelona y me dedico a la podología. Concretamente, me dedico a la podología deportiva y soy personal trainer también. Entonces, fusiono un poco las dos cosas, siempre enfocado a el deporte, la salud y puede ser el deporte amateur inclusive, no solamente el deporte de élite. Ajá. Bueno, nosotros cuando pensamos en el primer podcast que íbamos a hacer, cuál iba a ser nuestro primer invitado y vimos el mundo de la podología, pues nos pareció muy interesante porque no suelen haber muchos podcasts por ahí de podología. Bueno, por lo menos yo no los he visto. Entonces, bueno, decidimos traerte porque al final los pies, como te comentaba antes, son los grandes olvidados y mucha gente pues se olvida de que los pies te mantiene en realidad todo el cuerpo, todo el peso de tu cuerpo y tienen que estar sanos, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, de hecho, yo creo que nosotros hacemos un enfoque inicial desde la podología, analizando primero los pies, pero al hacer un análisis biomecánico nos interesa la repercusión de esos pies en el resto del cuerpo o viceversa. O sea, nosotros analizamos el pie, la rodilla, la cadera, el tobillo, la columna e intentamos ver cómo se interrelacionan todas las estructuras, porque al final el pie nunca trabaja aisladamente, ni la rodilla trabaja aisladamente. Entonces es un poco interpretar y analizar todo para saber cómo funciona cada parte del cuerpo y intentar que funcionen de la mejor manera para prevenir lesiones. Y si, por ejemplo, me fueras a explicar a mí, que soy un total inexperto en este mundo de la podología, si me fueras a explicar a mí la diferencia entre la podología deportiva y la podología normal, a la que va todo el mundo, ¿cuál sería la diferencia? Mira, concretamente, mucha gente entiende la podología como lo que antes se llamaban los callistas, que era cortar uñas, hacer lo que ahora se llamaría una quiropodia.
que es el tratamiento más de uñas, callos, hiperkeratosis, elomas, todas estas lesiones que tienen más que ver con la parte cutánea y tal. Y nosotros lo que hacemos es algo que va muchísimo más allá porque es lo que te digo, tiene más que ver con el movimiento, con cómo se estructura el cuerpo y a partir de la estructura y de la posición de las diferentes estructuras anatómicas, cómo se comportan y cómo se mueven. Entonces, esa es la gran diferencia que encontramos. Ah, genial. Y bueno, si por ejemplo, imagínate que, bueno, vuelvo y te repito que no entiendo mucho este mundo, pero ¿qué tan importante es para un deportista el estudio de su pisada? Es decir, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Te entiendo la pregunta. Mira, es muy importante entender, mira, la mayoría de los deportes, lo que te explicaba hoy cuando desayunábamos, Sí. tienen un componente de carrera a pie, ¿sí? O de correr. Entonces, entender cómo corre el deportista o intentar entender cómo corre, nos va a intentar ayudar también a ver cómo funciona su cuerpo e intentar prevenir lesiones a largo plazo si vemos que hay un patrón mecánico que pueda ser lesivo. Que no me refiero a un patrón lesivo corriendo 5 metros, pero en la repetición de la acción mecánica, ahí es donde el paciente se expone, o el paciente, el deportista se expone al riesgo de lesión. Entonces nosotros lo que intentamos es encontrar ese pequeño gesto que puede ser muy sutil, pero que en la repetición puede generar un desequilibrio muscular, un desequilibrio estructural y que pueda desencadenar una lesión a largo plazo o mediano plazo. Bueno, corrígeme si me equivoco y a ver, dentro del estudio, porque como ya te dije antes, pues he hecho mis deberes y he mirado un par de cositas y realmente tengo un montón de preguntas por hacerte. Háblame, lo voy a leer, háblame del análisis biomecánico. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? Vale, mira, el análisis biomecánico es básicamente lo que hago yo en la consulta y consiste en hacer diferentes pruebas que tienen que ver con entender cómo está estructurada el cuerpo. ¿Sí? Empezamos por pie, cadera, rodilla, columna, vemos las posiciones anatómicas en bipedestación, sería en apoyo, luego en descarga, que sería en camilla para ver torsiones, posiciones a niveles musculares, distintos test funcionales para ver cómo funcionan las estructuras. Y luego hacemos análisis en baropodómetro, que sería el análisis biométrico o... Biométrico. Me gusta esa palabra. Que básicamente lo que hacemos es ver cómo... lo que hacemos es con una plataforma de presiones analizar los puntos de presión del cuerpo humano. Y luego lo hacemos en estática y en dinámica. Entonces, primero, cómo se posiciona el cuerpo en reposo, o sea, de pie, y luego caminando. Luego hay todo un componente que tiene que ver con cómo caminamos. Entonces nosotros lo que hacemos es grabamos al paciente con cámaras de alta velocidad en una cinta, en un tapiz rodante, y analizamos su gesto, su movimiento y tal. Y luego, en algunos casos, en el mío concretamente sí, utilizamos tecnología además que nos ayuda y que nos da parámetros espaciotemporales que pueden ser medibles. Y eso es muy interesante porque nosotros si ponemos un tratamiento, después podemos medir si realmente disminuyó o aumentó lo que estamos buscando, ¿no? Entonces nos da muchísima información, lo que te decía, ¿no? Estos parámetros espaciotemporales que tienen que ver con la velocidad de pronación, el rango articular de esa pronación, el tiempo que está el pie en el suelo, el tiempo que está el pie en el aire, diferentes parámetros que nos ayudan a ver también si hay simetrías en la marcha, si un pie se comporta igual que el otro, por ejemplo. Es increíble lo que me cuentas porque, claro, uno camina y no tiene ni idea, no tiene ni idea si está caminando bien o caminando mal. Porque ya te digo, yo, por ejemplo, seguramente me haría ese tipo de análisis y diría, bueno, pues a lo mejor me puedes ver una pequeña cojera dentro de mi forma de caminar que para mí seguramente será normal, pero tú dices, no, Miguel, pues tienes este problemita aquí, el cual tienes que solucionar. Y claro, si no nos hacemos este tipo de análisis, pues sería imposible corregirlo, ¿no? Sí, mira, generalmente yo siempre le explico al paciente y le digo, yo te voy a mirar con muchas lupas, evidentemente te voy a encontrar algo, pero es como jugar a la lotería. Tú puedes tener un solo número de la lotería y ganar. Ujú. Pues pasa lo mismo, tú puedes tener un componente biomecánico que no funcione bien y lesionarte, o puedes tener un montón y no lesionarte nunca. Y eso depende de un montón de otros factores que no solamente son los componentes biomecánicos. Tienen que ver con
el estrés mecánico que le damos. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que corre 5 kilómetros a la semana que una que corre 100. Entonces, igual, con un patrón mecánico que no es excelente, una técnica de carrera que no es excelente, pero corres poco, pues seguramente no estás sometiendo a tu cuerpo a tanto estrés mecánico, entonces el riesgo de lesión es más bajo. Antes de seguir con el capítulo, hacemos una pequeñita parada para decirte algo súper importante y que además es una oportunidad increíble para ti. Y es que ya tenemos activa y funcionando al 100% nuestra web Come2Life Shop. Una tienda donde encontrarás primero ebooks para cuidar tu salud, que además se te envían súper rapidito. Segundo, audiolibros, porque yo sé que hay personas que son más de escuchar que de leer. Y por último, y no menos importante, suplementos naturales para cuidar tu salud, como por ejemplo el pan de abeja. Si no sabes lo que es, dame un segundito y te lo explico. El pan de abeja es una mezcla de polen, néctar y enzimas de la saliva de la abeja en forma de polvo repleta de nutrientes beneficiosos para tu salud que lo puedes agregar a tus batidos favoritos. Ahora, si quieres descubrir todo lo que Come2Life Shop tiene para ti, te dejo el link en la descripción. Volvemos al capítulo. Okay. Pero tú puedes correr muy bien, pero tener mucho volumen de entrenamiento y mucha carga, y esto te está sometiendo constantemente a que tengas más estrés. Y esto extrapolado a muchas cosas, porque también entran aquí componentes hormonales, componentes psicosociales, ¿no? Si generalizamos, el riesgo de lesión no solamente tiene que ver con que corras bien o mal, eso sería como muy simplista. Nosotros intentamos, cuando hacemos esto, sí, mirar si corres bien, si caminas bien, o si hay algo que esté alterado dentro de los parámetros de normalidad, pero después cada uno tiene sus pequeñas normalidades y por eso los parámetros de normalidad no son súper estrictos, ¿no? Hay como unos parámetros, si vamos a hablar de números, sí, que tienen unas diferencias entre ellos. No es, si tengo que caminar siempre a la misma velocidad, 5 kilómetros por hora, y tengo que hacer el paso a 1,5 metros. No, igual dentro de esos parámetros puede haber unas pequeñas diferencias entre sí y que no sea patológico. Entonces eso también es interesante porque cada uno al final tiene su forma y su estructura se adapta a esa forma. Pero al final, según yo tengo entendido, nuestro cuerpo en sí ya es asimétrico, ¿verdad? Es decir, nosotros, nuestra media parte de nuestro cuerpo no es igual a la otra media. Entonces, claro, a la hora de hacer ese tipo de análisis, notarás diferencia también y que hay algunas que dentro de un rango tienen que ser normal, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, las desviaciones estándar que manejamos nosotros, en cada parámetro existe una desviación estándar y las tenemos siempre en cuenta. Por lo que te digo, no podemos siempre ir solo a buscar un número concreto porque eso es irreal. Y sí que es verdad que somos asimétricos. Por eso nosotros consideramos que hay una asimetría real a partir de un 5%. ¿Sí? Si analizamos un dato, pues si hay un 5% de diferencia entre la pierna derecha y la pierna izquierda, pues está dentro del parámetro de normalidad. Cuando está por encima, nos preguntamos el por qué, el origen de esa asimetría. Lo que hacemos nosotros, básicamente, para que entendáis un poco, es preguntarnos por qué hay algo que está por fuera del parámetro, o por qué hay algo que está estructurado de tal forma. O, en todo caso, es, si algo está estructurado de esta forma, que podría ser patológico, entre comillas, que va a provocarle a largo plazo al paciente. Entonces, nuestro trabajo consiste en preguntar y a partir de ahí intentar hacer hipótesis para responderlo e intentar dar soluciones. Ese es mi trabajo. Es complejo. Bastante interesante. Sí. Bueno, como dijimos lo del análisis biomecánico, quiero confundir con esta palabra, tiene mucha relación con el estudio de la pisada. Al final es casi lo mismo, ¿no? Vale, mira, el estudio de la pisada es como lo que te decía antes del análisis baropodométrico. ¿Sí? Nosotros utilizamos una plataforma de presión y a partir de ahí hacemos unas huellas plantares y analizamos eso, presiones plantares. Si es en estático, pues vemos cuáles son los puntos máximos de presión, si son simétricos, volvemos siempre, ¿no?, a buscar la simetría y tal. Y luego, si es en dinámico, lo que vemos es cómo se comportan esas presiones plantares con respecto al suelo. Entonces, lo que medimos aquí es la fuerza de reacción del suelo un poco y nuestra relación con el suelo. Ah, genial. Es como un componente del análisis biomecánico. ¿Vale? El estudio de la pisada es como un componente dentro del análisis biomecánico. Sí, exactamente. Vale, que lo estudias todo. Vale, bueno,
tenía otra pregunta súper interesante porque yo fui deportista, bueno, todavía me gusta el deporte, hago algo de actividad, me gustaba, corría mucho las carreras estas de obstáculos y tal. Pero bueno, cuando yo iba a comprarme una zapatilla, por ejemplo, el chico me preguntaba, ¿las zapatillas tú eres pronador, eres supinador o eres neutro y tal? Y yo decía, ¿what? No sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Entonces, me gustaría que para la gente que nos ve y la que nos escucha, pues que nos dijeras un poco, nos explicaras qué es el pronador, qué es el supinador y bueno, el neutro al final, pues yo creo que no es ninguna de las dos cosas, supongo, es la misma palabra lo dice. Empezamos con pronador. ¿Cómo es la pisada pronador? Mira, primero te voy a introducir un concepto que tiene que ver con esto, Vale. que es la pronación y la supinación son movimientos naturales del pie. Entonces, como tal, lo interesante de un pie es que podamos tener la posibilidad de moverlo en los dos planos. De hecho, cuando nosotros caminamos, tenemos que hacer los dos movimientos. El pronador y supinador en En la la misma misma pisada deberíamos hacer los dos movimientos. Wow. Nosotros entramos en una posición de supinación, normalmente. Luego, en la fase de amortiguación, tendríamos que estar pronando. De hecho, la pronación es un movimiento de amortiguación. Luego hacemos una resupinación para recolocar el pie y luego propulsamos en otra pronación. Entonces, lo interesante de esto es entender que la marcha en pronación o en supinación es como una generalidad, pero en realidad nosotros cuando utilizamos la pronación o la supinación para entender cómo es un pie, lo hacemos a través de unos parámetros que se llaman FPI, que es el índice de postura del pie. Entonces son 6 test, la mayoría son visuales, de hecho casi todos menos uno, son visuales y lo que vemos es cómo se colocan distintas partes del pie para ver si está con el pie, con el arco descendido, que sería una postura más pronadora, o con el arco muy ascendido, que sería lo que nosotros llamaríamos una postura más supinada. ¿Sí? O sea, lo que sería antes esta generalidad del pie plano y el pie cabo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entenderíamos que, generalizando, sería un pie pronado, sería un pie plano, y un pie cabo sería un pie supinado. Generalizando, porque en realidad lo que te digo, la pronación y la supinación son movimientos naturales del pie y tienen que estar presentes en nuestra pisada siempre. Hablando de los pies planos, yo me acuerdo cuando era pequeñito, el servicio militar en España era obligatorio. Menos si te encontraban que tenías el pie plano. Cuéntame por qué, si eso es un mito, si es realidad, cuéntame si a la hora de hacer deporte con el pie plano es diferente. ¿Por qué no te dejaban hacer la mili en esa época porque tenías el pie plano? Mira, es una pregunta interesante porque nosotros antes entendía que el pie plano era un pie siempre patológico, pero ahora que hay mucho más estudio, mucha más evidencia y se mira mucho más, y desde edades más tempranas el pie, entendemos que el pie plano puede ser fisiológico también. Hay niños que tienen un pie plano que no genera patología a largo plazo. Y en cambio hay pies planos que son patológicos. Un pie plano estructural, por ejemplo, ¿no? Que tenemos las estructuras óseas fusionadas o colocadas en una posición anatómica que no permiten que esa marcha que sea propulsiva. Lo que sí que es verdad es que generalmente cuando el pie está muy aplanado, la marcha suele ser apropulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los movimientos de pronosupinación que te mencionaba previamente no se dan como se tienen que dar, y entonces esto realmente no te genera que te genera más bien dificultades a la hora de correr que facilidades, ¿sabes? Es un pie que cae de manera brusca, que tiene como menos control motor muchas veces. Entonces, claro, es raro ver un deportista de élite teniendo un pie plano. Vale. Es decir, No quiere decir que no haya, Ah, pero no suelen ser velocistas, por ejemplo, ¿sabes? Porque son marchas apropulsivas, son marchas que les cuesta mucho generar fuerzas. Vale. Entonces, alguien que corra una maratón puede tener el pie plano. Sí, a ver, Sí. nosotros encontramos muchísimos tipos de pies desarrollando diferentes actividades, pero hay pies que evidentemente funcionan mejor y hay pies que desarrollan menos sintomatología dolorosa. Un pie plano muchas veces cursa en algún momento, si entrenan mucho y tal, pueden generar una fasciosis plantar,
o este tipo de patologías que muchas veces, claro, para rendimiento no son buenas, porque tienes que estar parado, porque no puedes correr según cuánto volumen a la semana. Entonces son pies que cuesta mucho que desarrollen mucho Claro, rendimiento. claro. Entonces, bueno, al final, nada de mito, todo realidad. Es Bastante decir, realidad, pero también te digo que hoy también se entiende que reforzando la musculatura del pie, haciendo ujú, trabajo de foot core, trabajando los estabilizadores, trabajando la musculatura más superior, no sé, ahora se habla mucho y muchísimo sobre todo del glúteo medio para intentar estabilizar la pelvis y tal, pues la verdad es que mejora y ayuda bastante. Entonces, con todo eso que tenemos y todas esas herramientas nuevas y esa comprensión más global del cuerpo y no verlo de manera separada, que antes se veía el pie plano, bueno, listo, tienes un pie plano, patológico, no puedes hacer claro. nada. Y ahora no, ahora tenemos una visión mucho más global, mucho más eh, intentando siempre ver que el paciente tiene que vivir con esos pies, entonces intentando darle facilidades para que de manera intrínseca tenga la fuerza suficiente para poder soportar ese arco o que pueda tener más estabilidad, más equilibrio, más control. Entonces hay como muchas más herramientas. Hay muchísimo calzado, lo que me comentabas antes, Sí. ¿no? Hay mucho calzado que ahora tiene control de la pronación y claro, hay muchísima tecnología que podemos usar de nuestro lado para que podamos caminar mejor. Y entonces, bueno, eso también es interesante, la calzadoterapia. Nosotros la usamos como una herramienta más. Calzado terapia. Sí, viste qué Mira que, palabra. mira, es increíble, es increíble. Yo había escuchado, bueno, dentro del podcast, pues me gustaría traer diferentes ramas de aromaterapia, no sé si lo conoces, ¿sabes? Sí. Como sonidoterapia. No había escuchado lo de calzado terapia. Aquí lo tienes. Me encanta, la verdad. Ahora, bueno, seguimos. Entonces, terminamos lo de los pies planos, que la verdad que, bueno, al final, pues es más realidad que mito. Y ahora me gustaría que me dijeras en la clínica donde trabajas, ¿cuáles son las lesiones más comunes que te llega a la gente? Mira, encontramos fasciosis plantar, que es lo que se llama fascitis plantar. Es muy frecuente, es una lesión muy frecuente, la tratamos muchísimo. Y curiosamente con mucho tiempo de evolución. Mucha gente que viene con muchísimos meses de evolución, entonces es una lesión muy frustrante porque tener dolor en los pies todos los días es muy frustrante. ¿En qué consiste, perdona, esa palabra tan rara que utilizaste? La fascitis plantar, mira, básicamente es una lesión en la fascia plantar, ¿sabes? Nosotros tenemos la parte que entra en contacto con el suelo del Ajá. pie y la parte plantar. Mm, Tiene primero la piel, luego tejido adiposo, sería como la grasa plantar, ujú. y luego encima tiene una estructura que es una aponeurosis plantar, que es una estructura que tiene capacidad contráctil, que esta sería la fascia, y arriba de ello tiene 4 capas musculares. Entonces es una estructura que realmente uno de los fines que tiene es intentar subir el duomo plantar, o sea, el arco plantar Mm, gracias a esta activación. Entonces cuando esto empieza a fallar, genera mucho dolor. de Y claro, acuerdo. cada vez que tú pones el Al pie en el pisar. suelo, genera mucho dolor. Wow. Entonces, esta es una lesión muy frecuente, sobre todo muy frecuente en verano por el uso de calzado más inapropiado, más plano, las chanclas, este tipo de calzado muchas veces genera esta lesión. Y después encontramos muchísima lesión de rodilla también. Mucha gente que viene a consulta por lesiones de rodilla también de larga evolución, que no saben bien el origen, que se hacen un montón de resonancias y no saben bien, porque Claro. me dicen es que no, el Mm, traumatólogo me dice que esta lesión no se corresponde, el dolor que tengo no se corresponde con la lesión porque no me encuentran nada o me encuentran algo que no es tan grave y yo tengo mucho dolor. Y bueno, esa es una lesiones muy frecuentes que vemos en consulta. vale, entonces, claro, hablas de lesiones de rodilla. Yo supongo que, claro, o bueno, desde mi lógica, si tú pisas mal, te afecta la rodilla, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. La manera de que pisas siempre se descompensa un poco la rodilla, ¿no? Sí, mira, yo siempre lo explico de esta manera y quizás es muy simplista, pero para que entienda también la gente, el público, ¿no? Un poco, nosotros apoyamos el pie es una estructura que si la buscáis en internet tiene muchísimos huesos y todos esos huesos tienen muchas articulaciones y mucha movilidad entre sí, aunque sea poco rango, pero mucha movilidad. Claro, estamos entre una estructura, como es por ejemplo la subtalar, que es justo la estructura que está por debajo del tobillo. Tiene muchísimo rango articular, que es una enartrosis, tiene rango articular en todos los planos, como lo que estoy Ujú. haciendo con la Sí, sí. muñeca. Y justo arriba, esto sería la cadera, también es una Sí. enartrosis, tiene movimiento en todos los planos.
Y en medio tenemos, al igual que el codo, una estructura, que sería la rodilla, que solo hace flexo-extensión. ¿Qué ocurre? Cuando esta o esta trabajan de manera deficiente, muchas veces sobrecargan la estructura que está en el medio, que está expuesta a tener que tolerar estos déficits de movimiento o musculares que tienen las estructuras que están más próximas. Entonces la rodilla siempre queda expuesta, como también queda expuesta a la columna y tal, pero la rodilla es una estructura que siempre queda expuesta a cualquier problema o cualquier déficit o cualquier exceso de movimiento o cualquier déficit nos genera algún... Tiene, me lo explicas así, tiene toda la Tiene, lógica. claro, Tiene toda la lógica. Al final, sí. Es que lo que hago todo tiene lógica. Hombre, No hemos descubierto América, simplemente lo estudiamos. Exacto. Bueno, otra pregunta que tengo por aquí es que, por ejemplo, si yo soy un corredor, ¿cómo podría identificar algún error a la hora de yo correr bueno, que me fastidie mi rendimiento? Si yo soy corredor, algo que, como diría yo, de andar por casa, como una recomendación que tú le dices, bueno, si sientes esto, o si corres de esta manera, o si tu postura es esta, vas a tener una lesión. ¿Cuál sería? Bueno, mira, aquí acabas de decir lo de sientes. Muchas veces tenemos relacionado que el deporte viene relacionado con dolor. Entonces, primero entender que el dolor no es algo normal. Entonces, si tú tienes un dolor cuando corres, no es normal. Sería interesante que acudas a hacerte un análisis biomecánico para entender cuál es el origen de ese dolor. Eso como principal cuestión. Y después, a veces mucha gente acude para saber cómo corre. Entonces te dicen, no, me han hecho un vídeo en una llegada a una meta, o me han hecho una foto y salgo con el pie así, con la rodilla así, o con tal. Entonces eso también es interesante, porque a veces uno tiene la idea de cómo es correr y nos vemos a nosotros corriendo y vemos, hey, yo pensaba que corría distinto. Y entonces es interesante a veces conocer cómo corremos para eso, para entender cuáles son los riesgos de lesión que podemos llegar a tener. Entonces, cuando detectamos estas cosas es interesante. Y a veces también para mejorar el rendimiento es interesante porque a veces vemos que sumamos más kilómetros, intentamos correr más rápido, sumamos más series y cada vez nos esforzamos más y el rendimiento sube muy poquito. Y a veces lo que tenemos que empezar a tocar son estos parámetros espacios temporales, la cadencia de carrera, la velocidad de la zancada, el tiempo de vuelo. Y cuando empiezas a tocar esos pequeños... Tiempo de vuelo. Es el tiempo que estamos en el aire. ¿Sí? Viste que cuando nosotros caminamos siempre hay un pie en el suelo y el otro en el aire. Un pie en el suelo y otro en el aire. Pero cuando corremos la diferencia es que hay un momento en que los dos pies están en el aire. Ese es el tiempo de vuelo. Bueno, me había dado cuenta. ¿Tú te habías dado cuenta, Raúl, de esto? De que tenemos un tiempo de vuelo. Tenemos un tiempo de vuelo. Normalmente no solemos correr mucho, pero tiempo de vuelo. Súper interesante. Pues eso. Y contestando tu pregunta, sí que hay un montón de herramientas. De hecho, hay a nivel tecnológico, y hoy lo hablábamos justamente con Raúl, que no quiere salir, pero... Ella saldrá, él se animará. Lo hablábamos con Raúl, que por ejemplo muchos relojes que tienen tecnologías y tal, te detectan muchísimos parámetros espaciotemporales y te van diciendo eso. El tiempo que tienes un pie en el suelo, la simetría, el balance, un montón de parámetros que no sé muy bien cómo lo calculan solo con una mano, pero después hay herramientas como esta que hoy te la traje. Qué interesante. Bueno, esto es chulo, ¿eh? ¿Qué es eso? A ver. Esto se llama Runscribe, es una... Déjame ver, enseñarlo. Enséñalo. Por aquí, Runscribe, a ver, Runscribe. Aquí lo tiene, a ver. Aquí en la otra cámara también para que lo vean. Súper interesante. A ver, cuéntanos, ¿qué es este aparatito? Pues mira, estos son sensores que además son súper fáciles de colocar. Estos se colocan cada uno en un pie. ¿Cómo? Mira, así. A ver, dale aquí. Se pondría aquí en el cordón, uno por aquí. No sé si lo está viendo la cámara, pero bueno. ¿Está ok? Sí, y este por aquí. Así de rápido. Lo colocas. Y después tengo otro que lo pondría. ¿Y ese justo, este va en el sacro. Mira, fíjate. Lo pondríamos justo en el pantalón. ¿Aquí ya? Con el cinturón y tal. Difícil. Espérate, lo engancho aquí. Ahí, Listo. Y entonces aquí yo lo ya tengo uno aquí detrás, a ver si lo pueden ver. Aquí detrás. Sí. Después
uno en cada pie. No sé si se verá, ¿se está viendo bien por ahí? Sí, te los puse medio random. No, no pasa nada, rápido. Generalmente ¿Y ahora tiene qué que ir hacemos con esto? A ver, uno cuéntame. en cada pie, te los puse al revés porque No pasa nada. el rojo va en la izquierda. Mira, no pasa Vale, nada. básicamente lo que hago es, bueno, yo tengo la aplicación móvil, pero dejé el teléfono por Vale, no allí. pasa nada. Tú explícalo, pero ya lo Mira, tengo. básicamente lo que hago es calibro, que es rapidísimo, le digo que se despierte los aparatitos, y lo que hago es pedirle al paciente que corre, que camina o lo que sea. Generalmente lo hacemos en un tapiz rodante para tener nosotros registrada la velocidad exacta en la Claro. que cogemos los datos. Entonces te haríamos caminar. No sientes nada, la verdad. Estaba bien. No, No, ¿ves? es que Ni peso, ni es como nada. si. Ok. No, además no pesan, es verdad, son muy poquitos gramos. Y la idea es que tú hagas tu práctica deportiva y a mí en el momento me va dando en tiempo real tus parámetros espaciotemporales. Entonces nos da la velocidad de pronación, el rango de pronación, nos da el tiempo que cada pie está en el suelo y un montón de parámetros. Y a nivel de sacro, por ejemplo, nos da los diferentes Es decir, movimientos. ¿qué te hace para la de las caderas, no? Sí, lo que nos dice es exactamente el movimiento que hace tu sacro. Entonces podemos ver si es simétrico, si no es simétrico. Nos dice eh, todo lo que tiene que ver con las oscilaciones que haces cuando corres, por ejemplo, si sube mucho y baja mucho. Bueno, la verdad que nos da mucha información y entonces esto, si tú se lo pones a un corredor mientras está corriendo y le vas mostrando los parámetros, le puedes ir como pidiendo diferentes cosas y a nivel visual lo puede ir viendo y te dice, ah, sí, ok, acelero más esta pierna, la otra, acelero más la cadencia. Y entonces en tiempo real puedes ir midiendo y él mismo se puede ir dando cuenta de los Sí, los pequeños ajustes que claro. puede ir haciendo. Claro, evidentemente ya luego me pondré a correr, ¿no? y me dices cómo Luego lo está, grabamos. cómo tengo el vas a sacro. ver. A ver. El sacro, que a mí me da que lo tengo medio jodido. Pero bueno, mira, ejercicios esenciales para un corredor. Mm, Mira, a nivel de corredores, que eso es lo que más encontramos entre la diferencia de un corredor más de élite o un corredor que se lo toma más en serio y un corredor más de calle, por decirlo de una forma, es la falta de trabajo de fuerza de base. Mucha gente tiene pensado como, hey, no tengo tiempo para hacer deporte, salgo a correr y ya. Y a veces ahí está el mayor riesgo de lesión. Le estamos pidiendo una estructura débil muchas veces que pasa 8 horas sentada en una silla con una mala postura, con poco tono muscular, que vaya a correr. En asfalto, por ejemplo, ¿no? Que es muy fuerte a nivel estructural. Entonces, lo que siempre recomendamos es trabajo de fuerza siempre. ¿Qué tipo? ¿Qué tal? Pues eso depende mucho del nivel de condición física que tenga el deportista. Pero sí o sí el trabajo de fuerza tiene que estar y tiene que ser un trabajo de fuerza de grandes estructuras. Siempre hay que trabajar trabajos de flexo-extensión de cadera, flexo-extensión de rodilla, flexo-extensión de tobillo, porque al final son los movimientos que más hacemos cuando corremos. Pero después, sí o sí, también tenemos que trabajar los estabilizadores de esas estructuras. Porque nosotros pensamos que correr solo es en un plano, en el plano sagital. Pero en realidad, cada vez que nosotros ponemos el pie en el suelo, tenemos que estructurar todo el cuerpo y equilibrar todo el cuerpo, no solo en el plano sagital. Entonces, tenemos que reforzar mucho el glúteo, mucho los aductores. Entonces, todo lo que es estabilizadores de cadera, de rodilla, de tobillo, súper importante también. Y más si corremos en terrenos que no son siempre iguales. Ah, vale, que puedes correr, por ejemplo, En montaña y montaña. después pasar a asfalto y después de asfalto pasar a hierba. Exacto, sí, porque a veces, claro, también eso genera inestabilidad. Si tú vas a correr a la montaña, obviamente cada paso tú intentas que sea igual, pero el terreno siempre es variable. Eso, el terreno variable. quiero decir. Terreno variable. Terreno Vale, variable. perfecto. Bueno, pues me viene perfecto porque hablando de terrenos, como ya sabes, el deporte está lleno de diferentes superficies. Si vas al mundo del fútbol, pues tienes el césped natural y tienes el césped artificial. Luego en tenis, pues la tierra batida y bueno, no sé, realmente de tenis no entiendo mucho. Para ti, José, ¿cuál sería la superficie ideal por un lado y la peor por el otro para cualquier deportista? Mira, empiezo por la peor. Venga. Evidentemente, todo lo que es terrenos muy duros, como es el asfalto propiamente dicho, quizás para mí es el peor. Asfalto. El asfalto duro y tal, para mí es el peor por esto, porque es demasiado duro. Eso es duro y caliente. Que en Dublín poco. No, poco no, caliente. Más bien frío. Aquí en Dublín no, hay asfalto muy frío. Exacto. Pero bueno, sí, el asfalto es un terreno que es bastante hostil a nivel articular.
Y en cambio todos los terrenos un poco más blandos, como es el césped, como es el terreno de pista, el de montaña pero de pista y tal, es mucho más ameno para el cuerpo. Entonces yo creo que si hacemos mucho volumen de carrera, pues idealmente tenemos que intentar que sean terrenos más blandos. También ahí entra de nuevo el concepto este de calzadoterapia y buscar el calzado que sea más propicio para el terreno donde corremos. No es lo mismo una zapatilla para correr en asfalto que para correr en trail, ¿no? Para correr en montaña. Las tecnologías ahora están muy estudiadas para que cada terreno tenga un tipo de suela, un tipo de espumas con diferentes densidades para diferentes pesos corporales, para diferentes características del corredor y del terreno. Vale, de calzado hablaremos un poquito más adelante porque es súper interesante, porque claro, cuando vas a comprarte un calzado tienes que comprarte un buen calzado. No, la gente que, como tú dices, que se pone el calzado, se pone la ropa y directamente sale a correr sin hacer absolutamente nada y después vienen las lesiones. Eso lo hablaremos más adelante, pero bueno, recomendación. Trata de recomendaciones todo el rato, Genial. porque a ellos les viene muy bien. Imagínate que venimos de una competencia bastante importante, con un desgaste físico. ¿Qué hacemos después de esa competencia a nivel de cuidado de los pies? Siempre depende del tipo de competencia, ¿no? Pero si es a nivel de cuidado de los pies, siempre, idealmente, pero el pre y el post. Una buena hidratación de pies para evitar rosaduras, para evitar eso, ampollas y tal. ¿Cómo te hidratas? Perdón. Las cremas hidratantes, ¿Sí? y hay una variedad en el mercado, pero súper amplia. De hecho, si tienes hiperkeratosis, que son las típicas callosidades, no los callos como tal, sino las hiperkeratosis serían como cuando la piel se comienza a poner más amarilla y tal. Sí. Esto se llama hiperkeratosis. Es un exceso de queratina en la piel. Esto muchas veces se trata simplemente, se puede quitar en el podólogo y genial, y va muy bien acudir al podólogo. Y si no, también se puede tratar de manera como paralela con cremas con urea, con un porcentaje de 10-15% de urea. Y hay infinidad de cremas con estas características y funcionan. Entonces, el pre sería una buena hidratación. También el uso de unos calcetines que sean propicios y adecuados para la actividad, también para evitar las rosaduras y para que muchas veces el calcetín tiene que absorber la sudoración, pero tiene que tener la capacidad de poder secarse también durante la práctica, porque muchas veces se queda completamente húmedo, nos puede generar eso, rosaduras. Entonces es importante también para el post que se aireen los pies. Claro. Para evitar la hiperhidrosis. ¿De los calcetines tienen algún nombre especial? Si yo me voy a comprar un calcetín especial, ¿tienen algún nombre? O bueno, un calcetín para correr o no sé. Es que, por ejemplo, de alta absorción, no sé. Hay muchísima variedad de calcetines. Yo creo que depende mucho del tipo de piel que tengas, de la temperatura. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, correr aquí en Dublín, que estamos en pleno julio y hacen 12 grados, que correr en Barcelona en julio, que hacen 32 grados. Entonces ahí igual tendríamos que ir a unos materiales más finos. Entonces, claro, ahí tendríamos que ver varios conceptos, pero realmente, lo que te digo, el mercado es tan amplio que ahí es un poco ensayo y error, y también acudir un poco a un podólogo o un especialista para que te recomiende, hey, concretamente, ¿qué actividad haces? ¿Tienes problemas de hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración? ¿No la tienes? ¿Tienes hongos? ¿No lo tienes? Entonces, en función de distintas características de tu piel, de tu pie en general, la recomendación es una u otra. Bueno, ahora como seguimos enlazando una cosa con otra, el tema del calzado, como ya lo nombraste anteriormente, ¿cómo recomiendas tú a tus pacientes cuando te llega y te piden, bueno, José, ¿qué tipo de calzado crees que es el mejor para mí? Ya sé que me has dicho que en el mercado hay varias opciones, pero no sé, imagínate, soy tu paciente, ¿vale? Imagínate, llego y digo, bueno, José, yo suelo correr en montaña y aproximadamente cada fin de semana me pego como 10 kilómetros. ¿Qué calzado me puedo comprar para ese ejercicio preciso? Bien, muy buena pregunta. Es muy general la pregunta. Sí, ya. Vale. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos primero es analizar el corredor y ver cómo se comporta ese pie. Y ver tu estructura anatómica. Ponernos lo mismo, por ejemplo, tú que eres delgadito, que estás finito, que quizás un chico que igual pesa 50 kilos más que tú.
Entonces ahí también tenemos en cuenta las densidades de los materiales. ¿Sí? Después no es lo mismo lo que decíamos antes, correr en asfalto que correr en montaña. Entonces primero yo ya descartaría todas las de asfalto. Entonces yo ya me centraría en un calzado de montaña, de trail, que sea con suela antideslizante, con distintas características. Pero lo que nosotros sí o sí tenemos que ver es cómo corres tú para saber qué te podemos recomendar y cómo usar la tecnología del calzado, y esa es la calzadoterapia, cómo usar la tecnología del calzado para mejorar tu rendimiento o prevenir lesiones. Entonces, teniendo en cuenta cómo corres, nosotros diríamos, bueno, hey, igual necesitas X características en tu calzado. Y tendríamos en cuenta si necesitas un control de la pronación, que hay muchos tipos de control de la pronación, que pueden ser las densidades en la media suela, o pueden ser las densidades en la suela, o pueden ser el contrafuerte más rígido, o puede ser que la media suela sea, perdón, el medio pie sea más ancho. Diferentes características y nosotros tendríamos en cuenta en función de tu pisada. Podemos, no sé, modificar los quebrantes, que son la parte anterior y posterior, que hacen como el balancín de la zapatilla, para ver si la necesitas o no, para ayudarte a la propulsión o no. Diferentes características que nosotros analizamos del calzado y la ponemos en resonancia con tu forma de correr, para que te ayudemos a que tu forma de correr sea más eficiente. Perfecto. Entonces, yo saco una conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora. Yo, corredor, me voy a tu clínica, me hago todo el análisis biomecánico, me estudio la pisada, me recomienda un tipo de zapatilla y me asegura a partir de ese momento que yo ganaré unas décimas de más en la siguiente carrera. Asegurarte, lo que se dice asegurarte. La verdad no es nada seguro, ¿verdad? No es nada seguro. Lo que nosotros hacemos es un abordaje triple. Entonces, a partir de ese abordaje triple, digo, porque hacemos recomendación de plantilla en caso de que el paciente A las necesite y B las quiera. A partir de ahí, nosotros hacemos calzadoterapia, que ahí puede mejorar un poquito. Pero lo que para mí es más importante, y por eso te decía lo de la importancia para mí de la podología deportiva, y por eso también mi otra vertiente laboral y con la que llevo muchos años trabajando, que es el entrenamiento personal y el entrenamiento de atletas y tal, tiene que ver con el deporte y con tonificar, reforzar, estirar, movilizar. Y ahí es donde yo creo que ahí está la verdadera diferencia. Genial. Bueno, me gustaría saber desde cuando empezaste cómo ha evolucionado la podología deportiva. A nivel, bueno, supongo que tecnológico, si antes utilizabas algún tipo de análisis más, no sé, más básico, más... Evidentemente sí. De hecho, mira, la tecnología yo creo que nos ha llegado a todos en todos los planos laborales prácticamente. La tecnología entra siempre en nuestra vida, muchas veces para facilitarnos la vida, y en la podología no es una excepción. De hecho, lo que te comentaba, ¿no? Estos parámetros espaciotemporales nos brindan mucha información. Y antes era todo más visual. Antes te ponía una plantilla, te mirábamos, camina mejor, venga, nos vemos de aquí un mes para un control y si no, todo bien, ya no vuelvas. Y ahora yo creo que todos nos miramos con un poquito más de detalle las cosas. Con esto, ¿no? Con un poco de tecnología, con tener datos comparativos. Y esto antes no lo teníamos. Los datos como mucho eran un video o un análisis baropodométrico, que era interesante, pero es que ahora tenemos muchas más herramientas. No sé, está que es lo que me entraba en la maleta, pero... Claro, podríamos haber traído cualquier cosa. No sé, ahora también existe el Optogate, que es otro sistema, el Motion Metrics, que son cámaras en 2D que traducen el movimiento en 3D, está el Vicon, que es un sistema de 3D, o sea, hay mucha tecnología y yo creo que al final, como en todos los ámbitos laborales, si tú cada vez te sumerges más en el estudio de la tecnología y la utilizas como una herramienta más y tal, le das un mejor asesoramiento al paciente, tienes más información tú sobre el paciente para poder hacer un mejor abordaje terapéutico y también para poder hacer una buena comparativa del pre y post tratamiento, ya sea un tratamiento ortopodológico, ya sea un tratamiento de lo que te decía, de recomendación de trabajo de fuerza o lo que sea, también puedes hacer una comparación un poco más real y que no solo sea la visión del podólogo, ¿no? Que hay gente con un muy buen ojo clínico y hay gente que no tanto, entonces también está bueno poder acudir a algo que nos dé datos, que nos dé información. Vale, genial. Bueno, te comento, yo soy
amante y fiel defensor de la inteligencia artificial porque me encanta, la utilizo. No sé por qué no me sorprende. Porque la utilizo cada día, claro, al final, yo no es que sea vago, sino que si me hacen la vida más fácil, pues Me parece fantástico. muchísimo mejor. ¿Sabes si, bueno, como hablando de tecnología, ¿sabes? ¿Tienes algún tipo de información si se ha implementado la IA en este mundo de la podología? Mira, es una pregunta muy interesante que no te voy a saber responder, te voy a ser súper sincera, no te quiero mentir porque no estoy al día con todavía esa tecnología, lo que te digo, estoy trabajando y estudiando constantemente esta, Ujú. entonces no estoy todavía, pero prometo que si me entero de algo te lo digo. Vale, yo desde mi mentalidad emprendedora, yo estoy pensando ya, bueno, si no lo saben, ahí hay un hueco que se puede... Seguramente, seguramente. Un hueco que podemos utilizar Yo la no lo- IA para diferentes tipos de análisis, incluso registrar, pues bueno, vuelvo y repito, análisis a pacientes que de cara a futuro te lo harán muchísimo más rápido, porque supongo que hay cosas que a lo mejor a la hora de analizar que antes en el café me lo comentaba, que hay cosas que hay que analizar dato por dato y te llevan mucho tiempo. ¿Y qué tal si la IA te acorta? Me encantaría, me Bueno, encantaría. pues Ponte no, a trabajar en ello. sí, no, Aquí tenemos un ingeniero detrás de cámaras, ya, sería interesante. no, imagínate con todo el trabajo que tenemos meternos en otra cosa, no, sería imposible, sería imposible. Bueno, cuéntame un caso de éxito. Caso de éxito. ¿Qué has Ay, mira, tenido? hace un par de semanas, un chico que asesoramos y simplemente, mira, le hicimos una pequeña corrección en una plantilla, venía con una tendinitis del tibial posterior dolorosa, incómoda, no podía entrenar, estaba bastante, yo creo que era más emocional también a la vez. Y le dimos un par de ejercicios. Realmente la clave fue la charla con él. Primero el detenerte y hablar y explicarle y contarle y explicarle cómo funciona para que él entienda por qué le mandábamos los ejercicios que le mandábamos. Yo creo Claro. que esa es la clave siempre, que el paciente entienda lo que tiene y que el paciente entienda por qué le mandamos las cosas que le mandamos. Y en este caso, nada, le mandamos a hacer unos cuantos ejercicios, le funcionó muy bien y a las semanas me dijo que había ido al campeonato de 3.000 metros de Cataluña y había quedado subcampeón. Así que Wow. la verdad que me mandó un mensaje muy bonito agradeciéndome el asesoramiento y me había dicho que había sido brutal la mejora en el rendimiento en los entrenamientos y que se sintió muy fuerte Así que la verdad fue un caso de éxito, no mío, fue un caso de éxito del paciente, Claro. pero bueno, nada, que me sentí muy, muy halagada porque me agradezca esta pequeña ese asesoramiento. Oh, genial. Así que ya saben ustedes, si quieren quedar, bueno, su campeón está bien, primero que su campeón está bien, ya saben, a la clínica. El nombre de la clínica se puede decir, no hay ningún Sí, problema. claro, mira, yo estoy trabajando en una clínica, en un espacio en KNO Medic en Barcelona, en el barrio de Gracia, así que os espero allí. Si Vale, queréis. igualmente en la descripción le vamos a dejar todo, absolutamente todos los datos para que ustedes lo encuentren. Bueno, otra cosa que te iba a comentar, José, tu motivación para levantarte cada día a hacer lo que haces. Mira, excelente pregunta. Ayudar al paciente. Realmente, cuando te viene un paciente, no hay nada más gratificante cuando te viene un paciente con dolor y vuelve al tiempo y te dice que no le duele algo. Y que te dice, o este tipo de mensajes. Hey, me asesoraste con esto y no sabes lo que me sirvió. Y eso a mí es lo que me mueve. Ya sea en el ámbito, lo que te digo, yo trabajo como podóloga, pero también trabajo en el ámbito académico, doy clases en el máster de podología deportiva de la UB, que también lo recomiendo. Y también, que ahí también me encanta, porque además estoy ahí metida en un mundo donde estamos todo el tiempo hablando de esto y la gente con la que trabajo somos apasionadas de esto. Y después en el ámbito del personal trainer, que es lo que hago también, me encanta ayudar a la gente a conseguir su objetivo. Entonces, eso, nosotros siempre estamos como atrás de cámaras, como está Raúl ahora, que parece que el que está atrás de cámara no hace nada. Y el que está atrás de cámara es el que nos trajo en coche hasta aquí, que ayudó a montar, que está pendiente de todo, que
¿no? Al final, el de Sí, que detrás de si cámara... no funciona algo, la culpa es de él. Exactamente, Raúl, lo estamos viendo. No, y es como esa persona que queda como un poco en las Sí, la sombras, sombra, pero pero también que trabajo. hace un trabajo. Y a mí me gusta mucho el trabajo en la sombra. De hecho, venir aquí a hacer un podcast, exponer mi carita y tal, es algo que no hago. Yo siempre estoy en la sombra. Ya sea con el deportista, ya sea con el deportista en el análisis biomecánico o en lo que sea, siempre estamos en la sombra, siempre somos un más a más, un, una pequeña pieza del rompecabezas de esa persona en su práctica deportiva o en su lesión o en lo que sea, y a mí ya me va eso, ya me gusta estar ahí en la Pues te sombra. digo una cosa, prepárate porque después de este podcast pues tendrás muchísimo, muchísimo trabajo. Este es el primer capítulo, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, ojo, volveré a Dublin. Ya me prometieron por aquí llevarme a pasear. Perfecto. Igualmente cuando termine este podcast nos iremos a pasear, por Claro que supuesto. sí. A eso vine, chicos. Mira, una cosa, tocaste un punto que no lo tenía aquí, pero quiero debatirlo contigo. Tocaste el punto de la mentalidad. ¿Crees que hay muchas dolencias dentro de tu cuerpo que son mentales? Bueno, personalmente sí lo creo porque lo he vivido. He vivido dolencias de que después hago otra cosa y directamente el dolor desaparece. Y es porque le estás prestando totalmente atención al dolor. Dame tu opinión sobre eso. Mira, yo creo que el dolor tiene muchos componentes. Primero porque hay que entender que el dolor es una experiencia, empezamos, es una experiencia. Y Ajá. es una experiencia personal y como tal, cada uno la vive de una manera diferente, ¿no? No es, o sea, por eso, no sé, tú te puedes hacer la misma lesión que yo y tú vivirla de una forma y yo de otra. Y depende de muchos factores cómo vivas ese dolor. No es lo mismo si tú estás feliz, acompañado, si tienes todo cubierto, que yo me hago la misma lesión y estoy sola, tengo que estar de baja y no tengo trabajo y no tengo dinero. Entonces hay un montón de componentes que influyen en ese dolor y en esa atención que le ponemos al dolor. Y obviamente, como tal, esos componentes que tienen que ver con lo psicosocial también tienen que ver con lo hormonal, con un montón de factores y muchas veces también con lo estructural. Y ahí vuelvo a la biomecánica, ¿no? Pero no es lo mismo lesionarte una estructura que ya es inestable de base porque tiene poco tono muscular, que lesionarte una estructura que tiene tono muscular, que es estable, que está fuerte. Seguramente esas mismas dos lesiones van a ser diferentes. Entonces, yo creo que es importante entender el dolor desde ahí y por eso es tan importante para mí en la práctica clínica escuchar al paciente y que el paciente se sienta que realmente estás interesado por su dolor y no subestimar nunca el dolor del paciente. Si tú vienes y me dices, tengo dolor, primero yo confío en que eso es así y da igual si yo confío o no. Tú me estás contando tu experiencia con ese dolor y yo lo que tengo que intentar hacer, mi rol ahí no es juzgar tu dolor, ni mucho menos, es intentar hacer algo para que ese dolor disminuya, para que ese dolor bajemos en una escala EVA. Si tienes un dolor en escala EVA 10, que es muy doloroso, pues intentar que baje. Y ese es mi trabajo, básicamente. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes preparado para el futuro? ¿Cuáles tus próximos proyectos? Mira, seguir dando clases en la universidad, seguir estudiando, eso creo que es siempre. Al final, lo que decíamos, ¿no? Como vienen tecnologías, hay que estar al día y hay que seguir estudiando también lo antiguo, hay que seguirlo estudiando. Y más en esto que tratamos con pacientes. Con pacientes hay que entender que no hay un algoritmo que explique el por qué hay un dolor. Entonces, intentar cada vez tener más conocimiento me parece que es fundamental. Así que seguir estudiando, seguir formándome, seguir con mi proyecto en Kineomedic y eso de momento. Genial. Vamos a terminar este bloque porque pasamos al último bloque que diría yo Venga. que es el bloque más top. Aunque todo ha sido top, no tengo que menospreciar lo que hemos vivido hasta ahora. Vamos a pasar al último bloque. Para terminar este bloque, un mensaje a la gente que nos escucha y que nos ve o una recomendación referente al mundo de la podología. Sí, no sé, lo que quieres decirle. Tienes el micro. Mira, me gusta. Primero que nada, lo que decíamos desde el principio, no es normal tener dolor, así que si tienes dolor, acude a un especialista. Y una recomendación que tiene que ver con la podología y con la deportiva
es que cuanto más estable, más fuerte, más flexible y más rango articular, no más rango, sino que tengas los rangos articulares de las estructuras como tocan, van a ser estructuras sanas con menor riesgo de lesión. Así que presta atención mucho a tu cuerpo, a los dolores, a la movilidad, a esa falta de movilidad no es normal, ponte a trabajar en ello, así que te lo recomiendo. Bueno, ahora vamos a pasar al último bloque de este podcast que realmente no lo sabes. Yo sé que me has intentado tirar de la lengua para saber en qué consiste la última parte, pero no te he dicho nada. Así que bueno, como yo sé que te has desplazado desde Barcelona hasta Dublín, tienes que jugar a nuestro juego. Por supuesto, he venido a jugar, ya lo sabes. Has venido a jugar, vale, perfecto. Bueno, te voy a explicar en qué consiste cada juego. Bueno, te voy a ir haciendo una serie de preguntas y una serie de retos y al final vas a tener un premio. El premio es que me vas a poder hacer una pregunta personal y yo evidentemente te voy a tener que responder de la manera más sincera. Bueno, el primer juego es muy sencillo. Aquí tenemos un sobre, como ves encima de la mesa, un sobre con un bolígrafo. Vas a apuntar algo interesante, un secreto que solo tú sepas o muy poca gente de tu alrededor sepa, lo vamos a cerrar y le vas a poner precio. El precio no va a ser económicamente porque queremos que la gente participe, muy importante. Va a ser el like, es decir, el secreto que quieres lo vamos a desvelar en el siguiente capítulo si llegamos a los likes con este vídeo. ¿Entiendes el concepto? Claro que sí. Vale, perfecto. Carísimo, carísimo. Carísimo lo vas a hacer. No pasa nada, si ya te digo, si no quieres que algo se sepa, no lo cuentes. Así que lo apuntas, pones los likes por detrás y en el siguiente, como ya les digo, en el siguiente capítulo, si llegamos con este vídeo a los likes, pues evidentemente lo vamos a abrir y si no, pues lo destruiremos directamente. Así que bueno, 30 segunditos para poner tu secreto. Bueno, ya tenemos el sobre, tenemos el secreto, ciérralo y te prometo que no lo vamos a abrir, te prometo. No sé, vendré a buscarte, ¿eh? En el siguiente episodio, pues... ¿Pongo el precio? Hombre, vamos a ver qué precio. Vamos a ver, les voy a comentar el precio, a ver, en like, ¿cuántos likes? Yo creo que unos 20.000 likes. 20.000, bueno, señores, ya saben, 20.000 likes en este vídeo para desvelar el secreto de José Toscano, podóloga profesional. Bueno, seguimos. No, un reto fácil, ¿verdad? No, fácil. Pero bueno, a ver qué develamos ahí. Bueno, el siguiente. Todo el mundo tiene un talento. Hay alguien que sabe cantar, bailar, dibujar, tal. ¿Cuál es el talento de José Toscano? Mira, mi talento es cuidar las plantas. Soy muy buena. Me encanta. Tengo un montón de plantas en mi casa. Toda mi casa es verde. Sí. No es esta mi casa. Ya me gustaría. Y tengo mucho talento. Las tengo todas. ¿Y hablas con ellas? No tanto como hablar, pero como las mimo. Las mías, ¿no? Les pongo las cositas que le toca, le limpio las hojitas. ¿Le tienes nombre a cada planta? Algunas sí. Vale, favoritas. es importante. Yo sé algo también de ese mundo, sé algo que hay que hablar con ella, regalar mientras a cantarle, le puedes cantar. Es como música, sí, me gusta. Vale, talento, las plantas, vale, seguimos. Este va a ser, como a ti te gusta, como te gusta salir tanto en cámara, va a ser increíble. Vas a mirar a la cámara, a esa cámara, y te vas a mandar un mensaje a José Toscano del futuro. Sabes que este vídeo va a quedar en YouTube para siempre, lo puedes consultar de cara a futuro. Entonces, a esa cámara le vas a decir, o a aquella, a la que tú quieras, o a esta, ¿no? Que está en primera, esta que está en primera persona, a esta. Venga. A esta cámara y te vas a mandar un mensaje de cara a futuro. Dale. José del futuro, no te olvides de seguir estudiando siempre, no te olvides de tus valores, no te olvides de por qué haces las cosas, no te olvides de dedicarte tiempo siempre a vos misma y dedicarle tiempo a la gente que amas. No te olvides nunca de eso. Vale, perfecto. ¿Qué te parece? Otro reto fácil, ¿verdad? Fácil, de momento fácil. Yo estoy igual sudando un poco porque a ver qué me va a hacer Miguel. Tranquila. Mira, a toda persona, por ejemplo, a mí, hay un libro que nos ha cambiado la vida. ¿Cuál es ese libro de José Toscano? Soy una lectora voraz, eso no te lo había dicho. Pero hay un libro concreto
que me voló la cabeza, que es de Rebecca Solnit, que es una de mis escritoras favoritas, que se llama Wanderlust, Wanderlust. que es la historia del pie, que siempre... Hombre, claro. Pero no, básicamente es una historia más desde lo sociológico. Entonces habla sobre la importancia de las manifestaciones, de ponernos de pie, de la importancia de poder tener ciudades donde se pueda caminar y no sean ciudades solamente para coches, ¿no? Habla sobre la importancia a nivel social, económico, cultural del pie, no tanto a nivel anatómico, que eso también es interesante, pero en el libro no lo menciona. Lo recomiendo muchísimo, es un libro súper interesante y a mí me cambió, bueno, es un libro de referencia para mí. Vale, genial. Pues lo dejaremos en la descripción, por supuesto, para que la gente lo busque. Bueno, ahora la cosa ya se pone un poquito más caliente, ¿vale? Vamos a poner la cosa más caliente y esta parte la llamamos la pregunta prohibida. Así que bueno, a ver, si la quieres responder bien y si no la respondes ya sabes que no vas a tener tu premio, ¿eh? Venga, a ver qué me preguntas. La pregunta prohibida para ti es la siguiente. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado y no te han descubierto? Vale de pequeñita también, ¿vale? ¿Y no me han descubierto? Uy, no. Es que esto si lo cuento la van a descubrir ahora. Bueno, si la quieres contar bien y si no, no pasa nada. No me gustan mucho las mentiras de por sí. A nadie. A nadie. Bueno, no, hay gente que sí que le gustan las mentiras. Que no me han descubierto mentiras. No se me ocurre ninguna. ¿Alguna de pequeñita? ¿Algo de que te robaste de la tienda un chocolate y nunca lo contaste? No sé, nada. ¿No tienes nada? Qué aburrida soy, pero no, ¿sabes qué? No se me ocurre. No, mira, no pasa nada. ¿Hace cuánto tiempo viniste de Argentina? 18 años. ¿Nunca dijiste, yo fui la mesonera estrella en mi país y por eso busco trabajo de eso? ¿O algo No, ni de coña, no. No, mira. Vale. Raúl se va a sentar aquí a contar. Raúl, vente tú, cambiamos de rol y yo te hago la pregunta a ti. Ay, no, chicos, no tengo. No pasa nada, no pasa nada. Te quedas sin preguntar. Te la preguntaré mientras comamos, tú tranquilo. Bueno, no pasa nada. Bueno, una de las sesiones que tenemos preparado también, porque a mí me gusta participar, que todos participemos en este podcast, y es la pregunta de Raúl. Raúl ha escuchado el podcast detenidamente. Raúl ha estado escuchando el podcast detenidamente, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que le quieres hacer a Toscano Podro? Esta mañana lo comentamos cuando estábamos desayunando y se ha pasado totalmente durante el podcast. Y como este podcast está filmado en el momento en que se está justo iniciando la Olimpiada, me pregunto con todo lo que hemos hablado y con lo que he dicho, ¿hay una ventaja competitiva para el atleta que está en cuyo equipo técnico hay un podólogo? Hace muchos años, un atleta consumía algún producto prohibido de dopaje y, ok, es un dopaje, te hace superior a los otros atletas, no es algo que tú venías con él. Es la podología, la tecnología, cuando tú te pones una plantilla, sabes qué zapatos. ¿Cómo consideras tú esto? Estamos viendo en las Olimpiadas ahora mismo la competencia de uno contra uno o estamos viendo la competencia de todo un equipo de trabajo, podólogos, ingenieros y todo un equipo de trabajo luchando detrás de la cara de una persona que, como dijiste antes, muchas de las personas que hacemos trabajo estamos en la sombra, estamos en otras cámaras y ponemos un grano de arena y al final es otro nombre y otra cara quien sale allí y corre la carrera y gana y se lleva la medalla, ¿no? Y se la guinda. Pero es esa persona que le da una ventaja competitiva el hecho de tener un equipo. Y de cara a equipos que no tienen las mismas condiciones o las mismas posibilidades, estamos viendo atletas beneficiados por todo esto y otros atletas que simplemente no pueden hacerlo y pudieran ser mucho mejores atletas bajo condiciones diferentes. Sí, me parece súper pertinente esta pregunta y sí que coincido con lo que dices al final, que al final me haces la pregunta, pero te digo, yo creo que sí, cuanto más control del deportista se tiene y más ayuda reciba desde todos los ámbitos, evidentemente el rendimiento mejora. Si tú tienes un buen nutricionista, un buen preparador físico, un buen preparador táctico, un buen preparador de una cosa concreta, de un gesto técnico concreto, un buen podólogo,
al final el rendimiento sí o sí se ve. Y después toda la parte de asesoramiento, en lo que comentábamos, ¿no? El calzado, una plantilla que te ayude a que tengas un mejor apoyo. Después hay un montón de cosas que ahora justo hoy hablábamos en el desayuno, ¿no? Todo lo que es esto del doping tecnológico, que todavía es la delgada línea entre lo que está medio prohibido y no. Se hablaba de doping tecnológico hasta con las nuevas zapatillas con placa de carbono, ¿no? Que te da como un plus más para correr mejor o un poquito más rápido. Entonces sí que es verdad que cuanto más asesoramiento y más equipación, y al final el deportista sí que tiene menos cosas también de qué preocuparse, evidentemente el rendimiento es mejor. Yo lo veo mucho bueno, yo soy de Argentina, evidentemente hay muchos deportes de Argentina que son completamente amateurs y les cuesta muchísimo llegar a una olimpiada y se nota mucho cuando llegan, porque llegan muchos solos, que ni siquiera hay presupuesto para que vayan sus entrenadores. Y hay equipos que van con todo su cuerpo técnico entero, con preparadores, con fisios, con médicos, y hace mucha diferencia eso. Entonces sí que veo que hay una diferencia muy grande y por eso los países con más medallas siempre son los países con más recursos. Claro. Y no es casual, ¿no? Al final. Y nada, ya te contaré porque la semana que viene me voy a los Juegos Olímpicos a ver cositas, así que ya os contaré. A ver qué tal. Perfecto. Bueno, ¿qué te pareció la sesión de juegos de Come to Play? Me encantó, me encantó. Aquí termina. Bueno, hazme la pregunta. Como has respondido muy bien, has jugado muy bien. Pregunta personal, cuéntame. Pregunta personal. Mira, me gustaría saber, porque claro, a mí me estás preguntando todo el rato, me gustaría saber quién es Miguel. ¿Quién es el que está detrás de cámara preguntando? Miguel, ese Miguel al que tanto hablamos, tiene un propósito de vida, el cual me gustaría llegar a mucha gente con un mensaje totalmente diferente. ¿Por qué? Porque creo que en este mundo hay tanta toxicidad informativa, ¿no? Que te pones a escuchar cosas y ya no sabes ni qué creer. Porque hay alguien que te dice que beber agua es bueno, hay otros que te dicen que beber agua es malo, uno que si bebes leche es bueno, otro que si no la bebes también es malo. Entonces al final tienes tanta información, tanta toxicidad informativa, que no sabes ni a quién creer. Y este podcast, digo yo, tengo seguridad, porque si yo pienso ya estoy dudando y no sería mi propósito. Este podcast es mi propósito de llevar la verdad a toda esa gente que nos está viendo. ¿Por qué? Porque voy a traer profesionales los cuales pues van a aclarar muchas dudas que tiene la gente. Entonces Miguel es un tío, un flipado que le dio el hambre de emprendedor hace ya como 4 años, en los cuales he hecho millones de proyectos y ninguno ha funcionado. Y yo estoy aquí. Ninguno ha funcionado. Se ríe Raúl detrás de cámara. He hecho un montón de proyectos y ninguno ha funcionado, pero me voy a quedar con una frase. Yo no pierdo. Yo o gano o aprendo. Muy bien. ¿Qué te parece? Me encanta. Perfecto. ¿Te quedaste a gusto con la respuesta? Sí, me encantó. Vale, perfecto. Ya para terminar, tengo un regalito para ti. Raúl, por favor, ya por el esfuerzo tan grande de venir hacia aquí, pues bueno, te queremos dar nuestro regalo. A ver si está por aquí. A ver. Bueno, esto me hace mucha ilusión, como dice, otro emprendimiento. En realidad yo quería que cuente esto, que es un gran emprendedor. Otro emprendimiento que no sé, pues bueno, al final lo dejo a mano de ustedes, de que funcione. Miguel Cabrera, Sabiduría Herbal. Me encanta el mundo de las plantas, de la medicina. No soy muy aficionado a tomarme pastillas, entonces busco los remedios más naturales que encuentro. Y este libro, pues, habla de cómo crearte tu propio jardín de las plantas que necesitas usar para diferentes tipos de remedios. Y además incluye 50 superalimentos que mira con sus fotitos y todo, que no vas a decir que no lo vas a encontrar porque no los diferencia. Aquí tienen sus fotos para diferenciarlo. Nada, darte nuestro regalo, espero que te guste por haber venido. Qué currada, muchas gracias. Y darte las gracias de verdad. Me encanta, muchísimas gracias. Por haber venido.
Un placer, chicos. Nada. Un placer, de verdad. A ustedes decirle que si te ha gustado este podcast, por supuesto, darle like, suscribirte y darle like, por supuesto, para los 20.000 likes, para en el próximo episodio, pues, desvelar el secreto de José Toscano. Decirte que, bueno, suscribirte y si nos escuchas de cualquier plataforma de audio, valorarnos con 5 estrellas, que es muy importante. Así que un besito a todos, nos vemos, chao, adiós.